Salmo 32, del 0, es decir, del subtítulo del Salmo, al verso 11. Así dice el Señor. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El contexto de nuestro pasaje lo podemos deducir de su contenido. David cayó en pecado y estuvo un tiempo sin arrepentirse. Dios lo presionó hasta que arrepentido confesó su pecado y fue perdonado con un perdón perfecto. Muy probablemente, al igual que el Salmo 51, se trata de su pecado con Betsabé. Los creyentes, con nuestro pecado, contribuimos a que este mundo sea más malvado. Vivimos en un mundo malvado y polarizado. Y nosotros los creyentes, con nuestro pecado, contribuimos a que este mundo sea más malvado. El tema de nuestro salmo es el pecado de los creyentes como una realidad en este mundo y cómo Dios los conduce hasta darles un perdón perfecto y una plena restauración. Ese es el tema. El pecado de los creyentes como una realidad en este mundo y cómo Dios los conduce hasta darles un perdón perfecto y plena restauración. Y el título que le hemos puesto a la exposición del Salmo es Como si no hubiera pecado. Ese es el título. Como si no hubiera pecado. Y la frase clave que estaremos repitiendo una y otra vez es creyente perdonado como si no hubiera pecado. Creyente perdonado como si no hubiera pecado. Y el Salmo nos muestra tres cosas acerca de ese creyente perdonado como si no hubiera pecado. Primero, la dicha del creyente perdonado como si no hubiera pecado, los versículos 1 y 2 y el verso 11. El Salmo comienza y termina con alegría, con gozo, con dicha. En segundo lugar, vemos la crónica del creyente perdonado como si nunca hubiera pecado. El centro del Salmo, los versos del 3 al 5. Y también en el centro del Salmo, número 3, la exhortación que hace a otros el creyente perdonado como si no hubiera pecado.
Son tres cosas sencillas. Uno, la dicha. Dos, la crónica. Y tres, la exhortación a otros del creyente perdonado como si no hubiera pecado. Esta última sección, la exhortación a otros, los versos 6 al 11. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo X antes de Cristo, pero tenemos que ver a Cristo en este salmo y aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos en primer lugar la dicha del creyente perdonado como si no hubiera pecado. Como ya dije, el salmo comienza y termina con gozo, con alegría, con celebración, pues es incalculable la dicha de ser perdonado por Dios como si nunca hubieras pecado. Y por eso el salmo comienza y termina con gozo, con dicha. Vamos los versículos 1 y 2 otra vez. Bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, noten la repetición, el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Notaron la repetición de la palabra bienaventurado en los dos primeros versículos? Eso nos muestra que la dicha y la felicidad de ser perdonado como si no hubiera pecado es mucha. La última línea del verso 2 dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, es el creyente que no oculta su pecado. El verso 11, el final del Salmo, nos muestra la triple celebración que debe tener el creyente perdonado como si nunca hubiera pecado. Verso 11. Alegraos en Jehová, y la repite otra vez, y gozaos justos, y otro énfasis, y cantad con júbilo. ¿Notaron? 3 veces, todos vosotros los rectos de corazón. Así que el salmista, lleno de alegría, invita a más alegría, a cantar con júbilo, porque el perdón que da Jehová es como si nunca hubiera pecado. Segundo lugar, la crónica del creyente perdonado como si nunca hubiera pecado. Ahora David recuerda todo el episodio, nos relata todo el episodio. En primer lugar, nos dice que pecó y no se arrepintió inmediatamente. Versículo 3a, las dos primeras palabras, dice, mientras callé. Esas dos primeras palabras nos muestran que él pecó y apagó la voz de su conciencia. No sentía culpa. Su conciencia fue ocultada, eclipsada, tapada. Pero Dios inicia un plan de rescate. Y esto es lo que Dios hace siempre que uno de los suyos peca y se esconde. Inicia un plan de rescate. Verso 3b, es decir, 3 después de la primera coma. Aquí viene el plan de rescate. Se envejecieron mis huesos, obra de Dios. En mi gemir todo el día, obra de Dios. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, obra de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, y el salmista dice, Selah, es decir, piensen profundamente en esto. ¿Qué tenemos en esas líneas? Castigos temporales por el pecado que llevan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios cuando contristamos su espíritu con nuestro pecado y nuestra conciencia la acallamos. Castigos temporales por el pecado que llevan al arrepentimiento al creyente. Ahora veamos que esa acción de rescate de Dios fue eficaz. Versículo 5, líneas A y B. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ahí tenemos, rescate completado.
El propósito de esa acción de rescate de castigos temporales es la confesión total. David hace su confesión total de su pecado. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue entre esas dos líneas? La línea A, la línea B y la línea C. Ahí hay un espacio en blanco de algo que debemos leer que no está en el Salmo, y es que cuando David confiesa su pecado, toma un animal de la vacada o de las ovejas o de las cabras, toma un animal, lo lleva al altar del tabernáculo por medio de un sacerdote. El sacerdote lo degolla, toma la sangre y derrama la sangre delante del altar. Esto es absolutamente indispensable. Para que haya perdón, es absolutamente indispensable que haya derramamiento de sangre. Este salmo no se puede entender sin derramamiento de sangre. El perdón no existe. Óigame bien todos los que están aquí y todos los que no están aquí. Para que haya perdón, tiene que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. David confiesa su pecado y David sabía que tenía que ir por un animal, sabía que el animal tenía que ser degollado, sabía que la sangre del animal debería ser colocada en una vasija, sabía que el sacerdote tenía que tomar la sangre del animal y derramarla al pie del altar. David sabía y David creía que el derramamiento de la sangre del cordero le trae remisión de los pecados. David estaba a la puerta del tabernáculo esperando a que el sacerdote hiciera esto. Después de que el sacerdote salió, David continúa escribiendo su salmo. Última línea del verso 5. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. David experimenta un perdón perfecto que puede y debe ser celebrado 3 veces. Un perdón que lo limpia de tal manera que lo coloca ante Dios como si nunca hubiera pecado. La pregunta es, hermano, ¿realmente tú crees eso? Y con un perdón así, a pesar de ser un pecador, a pesar de haber asesinado a un hombre y haberse acostado con su mujer, la de ese hombre asesinado, David está tan seguro de su perdón, sabe que el derramamiento de sangre produce un perdón perfecto, que se atreve a ser consejero de otros. Se atreve a ser consejero de otros. ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Quién de ustedes, un asesino, se atrevería a ser consejero de otros después de haber matado a alguien? Lo único que hace eso posible es la sangre derramada al pie del altar. Sin esa sangre derramada al pie del altar, no hay perdón de pecados. Ya podemos pasar al tercer punto. Primero, la dicha. Segundo, la crónica. Y tercero, la exhortación a otros del creyente perdonado como si nunca hubiera pecado. Este creyente perdonado como si nunca hubiera pecado hace 4 exhortaciones
a sus amigos creyentes. Primera exhortación, versos 6a. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Primera exhortación, hermanos, oren a Dios pidiendo perdón lo antes posible. En asuntos de caer en pecado, el tiempo para nosotros es oro. Segunda exhortación, verso 6b al 7. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás, Selah. Hermanos, restaura tu confianza en las promesas de Jehová. Sí, eso te lo está diciendo un asesino perdonado. Restaura tu confianza en las promesas de Jehová. Verso 10. Muchos dolores habrá para el impío. Un asesino perdonado está hablando del castigo que merecen los impíos. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Restaura tu confianza en las promesas de Jehová, no importa qué pecado cometiste, porque el derramamiento de la sangre quita el pecado como si nunca hubieras pecado. Tercera exhortación del pecador perdonado como si nunca hubieras pecado. Verso 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tercera exhortación del pecador perdonado como si nunca hubiera pecado. Hermanos, sean sensibles a la guía de Dios que te lleva por el camino de la obediencia a su ley. No seas como una mula que hay que maltratarla para que obedezca. Dios ha puesto sus ojos sobre ti para guiarte. Sé sensible. ¿Hacia dónde te está guiando Él? A la obediencia a su ley. Y cuando Él te dice, hijo, obedéceme, no seas como el mulo que hay que patearlo o jalarlo para que venga a obedecer. Sé sensible. Todos los que han caído en pecado y han recibido un perdón como si nunca hubieran pecado, de ahí en adelante son más sensibles a la guía de Dios y más sabios para alejarse del pecado. Cuarta exhortación. La cuarta exhortación de un pecador perdonado como si nunca hubiera pecado es lo mismo con lo que comenzamos: alegría. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Alégrate en el Dios que tienes por todo lo que Él es y lo que hace. Si no pecas, alégrate en Él, y si pecas, arrepiéntete y alégrate, porque Él te da un perdón como si nunca hubieras pecado. Tres cosas nos enseña este salmo: la dicha de un pecador perdonado como si nunca hubiera pecado, la crónica de un pecador perdonado como si nunca hubiera pecado, y la exhortación cuádruple de un pecador perdonado como si nunca hubiera pecado. La pregunta de oro: ¿dónde está Cristo en este pasaje? ¿Dónde está Cristo en este salmo? Ya la respondimos. En la ofrenda que David tuvo que llevar al tabernáculo
y la sangre que el sacerdote tuvo que derramar al pie del altar para que David pudiera tener una alegría tan grande por un perdón tan perfecto. Solo que ya no es la sangre de un cordero la que se derrama, es la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuánto vale esa sangre? Y cada que celebramos la Santa Cena, lo recordamos. La única forma como hay perdón para la humanidad, para ti y para mí, fue el derramamiento de esa sangre. Sin derramamiento de la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, no hay perdón para nadie sobre la faz de la tierra en ninguna época. Ante la pregunta, ¿qué te puede dar perdón? La respuesta es solamente el derramamiento de la sangre de Cristo. No la del cordero o del cabro o del becerro, la de Cristo. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón para ningún ser humano. La seguridad que tienes de tu perdón es directamente proporcional a tu reconocimiento de la grandeza del derramamiento de esa sangre. El derramamiento de esa sangre es la obra más grande que existe. La seguridad de tu perdón depende del reconocimiento que tienes de la grandeza de la cruz. Si la cruz es perfecta para ti, tu perdón es perfecto. Si dudas de tu perdón, es porque conoces muy poco la grandeza de la cruz. Si dudas de tu perdón, es porque conoces muy poco la grandeza de la cruz. ¿Cómo aplicamos este hermoso salmo a nuestras vidas? Muy sencillo. Para los creyentes, velar y orar para no entrar en tentación, pues aunque nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, nuestra carne sigue siendo muy débil. Y lo mejor es no pecar. Lo mejor es no pecar. Pero si pecas, arrepiéntete rápido y alégrate con todo tu corazón, reconociendo la grandeza de la cruz. Crece en sabiduría para no cometer otra vez más pecados. Y la aplicación para el no creyente: amigo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Amigo, la copa está vacía, la sangre está derramada. Ven a buscar esta sangre derramada. Pero ¿por qué no vienes? Porque no te ves como un pecador inmundo. Para que puedas verte como un pecador inmundo, mira la ley de Dios, los 10 mandamientos. Tú los has violado
todos constantemente. Si puedes ver primero la ley, puedes ver la inmundicia de tu pecado, y ahora sí, amigo, puedes venir a la sangre derramada. Mira la ley, verás la inmundicia de tu pecado, mira la sangre derramada y serás perdonado con un perdón perfecto para ti también, mi amigo, como si nunca hubieras pecado. Te lo ruego, la sangre está derramada. Ven a Cristo, mi amigo. No hay perdón para ningún ser humano sin esta sangre de Cristo que ya ha sido derramada. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, gracias por este salmo, un salmo profundo, profundo. Está en el mismo corazón del plan de Dios. David fue perdonado sin obras de la ley, como dice Romanos 4, tan solo porque creyó que la sangre del Cordero había sido derramada. Nosotros también hemos sido perdonados con un perdón perfecto, como si nunca hubiéramos pecado, porque por gracia hemos creído que en nuestro favor la sangre fue derramada. Nuestros amigos que están aquí con nosotros o nos ven por la internet o verán este mensaje luego, Señor, a ellos darles convicción de que su pecado solo puede ser quitado por la sangre de Cristo que fue ya derramada. Trae a Cristo a muchos, te lo suplicamos, y escucha las oraciones que en este culto de oración te traemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.